que pueden ver la presentación. Sí, Diego, se escucha. Bueno, te escucho. Perfecto, vamos a comenzar entonces. Hoy va a ser una clase práctica, ya pensando en el examen. Entonces vamos a hacer un ejercicio que vamos a Recording in darle progress. dos aristas. Un segundo. Bien. Entonces, vamos a suponer que tenemos una pequeña estructura, algo muy simple. Tenemos una carga aquí, una carga distribuida. ¿Ok? Vamos a suponer que esta carga distribuida tiene una componente de carga muerta, que es, supongamos, de 3.5 toneladas metro cuadrado, y tenemos una carga viva que desconocemos, y es justamente lo que queremos saber. Nuestra columna va a ser una sección vamos a trabajar, vamos a hacer dos problemas similares, solo que vamos a cambiar la sección. Esta va a ser una sección W 14 por 99, ¿sí? 14 por 99, ¿ok? Y es material A992 grado 50, ¿ok? Esta longitud, que vemos, esta longitud total de aquí es 12 metros. Esta otra longitud de aquí es 6 metros, ¿ok? Entonces toda esta longitud, como pueden ver aquí hay claramente se ve que hay ahí una articulación, ¿ok? Tenemos una articulación ahí, y queremos saber justamente qué carga viva se puede aumentar aquí o se puede aplicar, porque tenemos ya carga muerta distribuida y queremos saber qué carga viva se puede aumentar aquí, de tal manera que la columna que tenemos aquí no falle, ¿ok? No queremos hacer el diseño a flexión de este elemento, porque este elemento horizontal está trabajando a flexión, pero como todavía no hemos visto flexión, por ahora no me interesa. Entonces, lo que queremos saber es, sin que la columna llegue a fallar, cuál es la carga viva que nosotros podemos aumentar aquí a este sistema. ¿Ok? Entonces, esto se puede empezar a responder de varias maneras. De todas maneras, hay un dato también importante, es que a la mitad, justo a la mitad, tiene una restricción al pandeo con respecto al eje débil, ¿ok? Entonces, a la mitad se tiene restricción al pandeo con respecto al eje
de D. ¿Sí? Bien, entonces eso es un dato importante también. Bueno, esto se puede resolver, como les dije, primero podríamos empezar a calcular la demanda y luego calcular la capacidad, o primero podemos comenzar a calcular la capacidad y luego la demanda. Como quieran, no hay ningún problema, igual se va a llegar al mismo resultado, ¿no? Entonces, quizás en este problema lo primero que podemos hacer es calcular la capacidad de la columna. ¿Por qué? Dependiendo de la capacidad de la columna, vamos a poder definir el valor de QB, ¿no? Porque el valor de QB, el valor de la carga viva distribuida, tiene que ser tal que la columna no llega a fallar, ¿no? Si le pongo mucha carga, la columna va a fallar, pero si le pongo poca carga, la columna estaría, digamos, trabajando muy por debajo de su capacidad. Entonces, lo que quiero es encontrar justamente ese valor de carga con el cual la columna está dando lo mejor de sí, sin poner en peligro, digamos, el sistema, ¿ok? Sin llegar al colapso. Bien, entonces, vamos a resolver. Es un problema evidentemente de compresión, ¿no es cierto? Esta carga Q por L va a producir una fuerza axial y básicamente toda la columna va a estar en una fuerza axial de QL medio, ¿no es cierto? Porque es lo que tenemos aquí nosotros, si hacemos un diagrama de cuerpo libre, es básicamente esto, ¿no? Tenemos la columna, aquí tenemos esta viga, ¿sí? Tenemos la carga, ¿sí? Y tenemos la reacción, ¿no es cierto? Esta reacción es lo que les decía, QL medio, QL medio, y esta reacción pasa a la columna como una acción, QL medio, y aquí también reacciona con QL medio. Entonces lo que podemos ver es que toda la columna está en compresión uniforme, ¿no es cierto? Entonces, bueno, sin querer ya hemos encontrado la demanda, ¿no es cierto? Es QL medio, ¿sí? La demanda. Pero bueno, dentro de esta carga Q se supone que está la carga muerta y la carga viva, cada uno afectado por su correspondiente factor de seguridad, ¿no? Entonces, pero eso ya lo vamos a ver después. Esto es simplemente para entender, o sea, estamos ante un problema de compresión y tenemos que entonces calcular la capacidad de compresión de la columna. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, en el examen yo les voy a preguntar siempre una estructura pequeña, simple, que ustedes tienen que poder resolver, ¿no? Entonces, ya sabemos que esto está ante una carga que es QL medio, ¿ok? Es un problema de compresión. Entonces, vamos a poner aquí un título. Vamos a poner cálculo de la capacidad a compresión. ¿Ok? Cualquier duda que tengan, van a preguntar. Ya no falta mucho para el examen, así que no vale la pena quedarse con la duda. Cálculo de la capacidad de compresión. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que saber
o entender es que es una sección W, ¿no es cierto? Es una sección W estándar. Este nombre que yo veo aquí, ¿sí?, me dice que es una sección del tipo E-shaped, pero una sección del tipo I, también denominadas W, son secciones estándar, ¿no es cierto? Son secciones que están en el manual, ¿ok? Entonces voy a abrir la especificación. Entonces, en el capítulo E, yo voy a la tabla de usuario E11 y observo esta tabla. Fácilmente me voy a dar cuenta que en la primera fila, donde tengo dibujadas secciones, está la sección W estándar o una sección E-shape, ¿no es cierto?, de la forma I. Entonces, aquí me dice cuáles son los estados límites que pueden aplicar, dependiendo de si no tenemos elementos esbeltos, es básicamente pandeo por flexión y pandeo torsional, ¿cierto? Si tuviésemos elementos esbeltos en la sección transversal, además de estos dos estados límites, deberíamos investigar también el pandeo local. Entonces, ¿qué es lo primero que debo determinar? Bueno, lo primero que tengo que hacer es clasificar la sección, es decir, entender si existe pandeo local o no. Entonces, eso es lo que tengo que hacer. El primer paso será, vamos a insertar aquí también un texto, el primer paso será la clasificación de la sección transversal. ¿Ok? Entonces, esto vamos a tener un tamaño más chico. Y vamos a... Ok, vamos a clasificar la sección transversal. Ese va a ser nuestro primer paso. Cuando hablamos de sección transversal, hablamos específicamente de que esta sección tiene básicamente dos elementos, ¿no es cierto? Tiene un alma, ¿sí? Tiene un alma que nosotros llamamos web, y tiene un ala, o bueno, dos alas que son exactamente iguales, que le llamamos flange. Entonces, estos son los elementos de la sección transversal y ambos elementos tengo que clasificar. Tengo que ver si el ala es susceptible al pandeo local, tengo que estudiar si el alma es susceptible al pandeo local, ¿cierto? Entonces, eso se hace con unas reglas que se encuentran en el capítulo B, ¿no? Vamos al capítulo B, en la sección B4, está la tabla B41A, y vamos a llegar a dicha tabla. Y no se olviden que esta tabla tiene dos partes, la 1A, que es para elementos que están sometidos a compresión axial, ¿ok? Y la tabla B41B es la segunda parte, que es miembros sujetos a flexión. Ahora mismo no me interesa la B41B, solamente me interesa la B41A. Si yo soy buen observador, me voy a dar cuenta que esta tabla tiene dos grandes partes. Uno que son elementos no atiezados y otro que son elementos atiezados. La regla es muy simple. Un elemento no atiezado sería, por ejemplo, el ala, y la regla es que uno de sus extremos o ninguno de sus extremos está sujeto. Entonces, si yo me fijo, tanto este extremo como este extremo está libre, la única parte sujeta de este elemento vendría a ser su parte media, ¿no es cierto? Entonces, como ninguno de sus extremos o solamente uno de sus extremos está
como solamente uno de sus extremos está libre, entonces, perdón, como uno de sus extremos o los dos extremos están libres, decimos que este es un elemento no atiezado, ¿no? Unstiffened, no rígido. En cambio, el alma, vemos que sus dos extremos del alma están sujetos a otros elementos, no importa qué elementos son. Lo importante es que ambos extremos están sujetos a otros elementos, por lo tanto, el alma es un elemento atiezado, ¿no? Entonces, en este caso particular, el ala es un elemento no atiezado y el alma es un elemento atiezado. ¿Okay? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando yo quiera clasificar el ala, tengo que fijarme cuál de los casos 1 al caso 4 aplica el ala. Y cuando yo quiera clasificar el alma de la sección, tendré que fijarme cuál de los casos 5 al caso 9 aplica. ¿Ok? Entonces, en este caso vamos a empezar con el ala. Como ven, es muy simple. Hay unas figuras aquí que nos ayudan a entender, ¿sí? Y aquí dice, el caso 1, aquí en la descripción, aplica las alas de elementos laminados, ¿no es cierto? Del tipo I. Este es nuestro caso, ¿no? No hay donde perderse. Por ejemplo, tal vez alguien puede decir, ¿y por qué no aplica el caso 2? Porque el caso 2 es para alas, pero estas son secciones armadas. O sea, quiere decir que estas dos planchas han sido juntadas mediante una soldadura. Esas son secciones dictas. No es nuestro caso. Nuestra sección no es una sección armada. Nuestra sección es una sección laminada en caliente y por eso se nota la diferencia que aquí tiene estas curvitas, ¿no? Que vienen justamente del proceso. Esta sección W14 por 99 es una sección laminada en caliente. Entonces estamos en el caso 1. Entonces podríamos hacer lo siguiente aquí nosotros. Podemos copiar esto para clasificar el ala. Entonces nos venimos aquí. Entonces podemos poner aquí un subtítulo. Vamos a poner 1.1, clasificación del ala, ¿no? Entonces, esto lo podemos poner aquí si quieren. Y aquí están los límites, ¿sí? Este de aquí es la esbeltez límite, perdón, esta es la esbeltez del elemento, ¿sí? Y esta es la esbeltez límite, lambda R. Si la esbeltez del elemento es mayor a lambda R, entonces decimos que el ala es esbelta. ¿Ok? Pero si la esbeltez del elemento fuera menor o igual a lambda R, decimos que el ala es no esbelto. ¿Ok? ¿Qué implica que sea esbelta? Es que aplica el pandeo local. Y es no esbelto, no aplica el pandeo local, ¿no? Es por eso que es importante clasificar, porque con la clasificación podemos determinar si un elemento es susceptible al pandeo local o si no lo es. Entonces, ¿qué es este B? ¿Qué es este T? Bueno, eso está aquí, hay un dibujito, entonces claramente vemos que B es la mitad del ala y T es el espesor del ala, ¿no? Entonces, yo puedo escribir que esto es BF medio, eso se debería ver, sobre TF. Donde ¿qué es BF y qué es TF? Bueno, BF es el ancho del ala y TF el espesor del ala. Con eso ya puedo calcular, ¿no es cierto? Vamos a hacernos campo aquí, esto lo vamos a llevar acá. ¿Ok? Yo tengo aquí esos datos, los tenemos que sacar, las dimensiones de la sección y demás tendríamos que sacarlo del manual, ¿no?
Pero yo tengo aquí a mano todos los datos. Justamente es en el examen yo les voy a poner los datos así como se los voy a mostrar ahora. ¿Ok? No sé. Imagen mejor. Ok, ahí está mejor. Entonces, esos son los datos de la sección. Yo así les voy a pasar estos datos para el examen, ¿ok? Bien, si esto fuera un trabajo práctico, por ejemplo, ustedes tendrían que sacar estos datos del manual directamente. Bien, entonces BF, ¿cuánto vale? Vale 14.6 dividido entre 2. Y TF, que es el espesor del ala, vale 0.78, ¿no es cierto? ¿Qué valor sale? Entonces ya yo mi calculadora. 14.6 dividido entre 2, dividido entre 0.78, sale 9.36. 9.36. ¿Qué unidades? No tiene unidad, ¿no? Es un valor adimensional porque es el cociente de 2 dimensiones. Ahora el límite es 0.56. La raíz de el módulo de elasticidad es 29.000 KSI, son datos que tienen que saberlos de memoria. El FI de un material A992 grados 50 es 50 KSI. Muy bien, entonces, ¿cuánto sale este límite? 0.56, raíz de 29.000 dividido entre 50. Esto sale 13.48. 13.48. Entonces, claramente vemos de aquí que el lambda es menor al lambda R, por lo tanto, el ala es no esbelto. No esbelto. ¿Ok? Entonces es importante esta conclusión, ¿no? Entonces el ala es no esbelto. Si nosotros volvemos a la tabla, vemos aquí que justamente este es el límite entre non-slender y slender, ¿no? Entre no esbelto y esbelto. Muy bien, han visto que ha sido muy simple. Ahora lo que vamos a hacer es clasificar. Vamos a clasificar el alma. ¿Sí? Vamos a clasificar el alma. Entonces es muy similar. Vamos a borrar esto de aquí, ¿sí? Volvemos a la tabla B41A, pero como el alma es un elemento rígido, yo estaría perdiendo mi tiempo si estoy revisando los casos 1 al 4. Tengo que irme a los casos 5 al 9. Y si nosotros vemos el caso 5, es el caso justamente que aplica, ¿no? Aquí dice almas de secciones doblemente simétricas laminadas, roller, y armadas, ¿no? Entonces aquí me hace distintos dibujos y claramente este es el dibujo que aplica para nosotros porque esta es una sección Rolex laminada, mientras que esta es una sección built-up, ¿no? Y este otro aquí es un canal, ¿no? Es un canal. Entonces, este es nuestro límite. Podríamos sacar una pequeña captura también y llevarlo a nuestra hoja de ejercicios para tenerlo ahí. Ahí está. Muy bien, entonces H. Fíjense que si bien aquí yo ya les he puesto H, ¿sí? Si bien aquí yo ya les he puesto este H que aparece aquí, ¿sí? Este H, ¿sí? Pero generalmente ese H hay que calcularlo. Yo no les voy a poner, ustedes van a tener que calcular, ¿no? Pero es muy simple.
porque esta distancia que hay del borde exterior del ala justamente hasta la parte donde termina la curva, porque eso viene a ser h, fíjense que h es la distancia entre las partes rectas del alma, es decir, sin incluir la parte curva. ¿Ok? Entonces, esa distancia es la que se denomina K. ¿Ok? O sea que H es D, porque D es toda la altura de la sección, menos 2K. Eso es H. Y eso dividido entre TW, que es el thickness del web, es decir, el espesor del alma, ¿no es cierto? Entonces, bueno, D vale 14.2, 14.2 vale D, menos 2 veces K, K vale 1.38, todo esto dividido entre TW, que vale 0.485, ¿no? Entonces, esto sale 14.2 menos 2 por 1.38 dividido entre 1.485. Entonces, este valor sale 23.59. Ahora, este es el lambda, este es la esbeltez del alma y este es la esbeltez límite, ¿no? Entonces, esta esbeltez límite, ¿cuánto sale, no? Veamos cuánto sale lambda R, es simplemente 1.49 raíz de 29.000 dividido entre 50, esto sale 35.88. 35.88. Entonces, nuevamente podemos ver que la esbeltez del alma es menor a la esbeltez límite, por lo tanto, el alma es no esbelto, ¿no es cierto? Es no esbelto. ¿Ok? Entonces, el alma y el ala es no esbelto, lo que quiere decir es que esta sección no es susceptible al pandeo local. Eso quiere decir que si nosotros volvemos a nuestro user node del capítulo E, esta tabla, quiere decir que nosotros estamos en este caso sin elementos esbeltos. Por lo tanto, tenemos que aplicar las secciones E3 y E4 para poder calcular la capacidad de la columna. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer aquí un duplicate slide. Ponemos aquí una especie de conclusión de la clasificación de la sección. Ponemos tanto el ala como el alma son elementos no esbeltos. Por tanto, la sección transversal, vamos a ponerle esto así porque es feo cuando lo ponemos ahí. Okay. Por lo tanto, la sección transversal es no esbelta. Esto quiere decir que solo debo aplicar las secciones E3 y o E4. ¿Ok?
Entonces, esta es como una conclusión de lo que viene a ser la clasificación de la sección transversal. Ahora vamos a hacer el siguiente paso, que sería hacer E3. Entonces, algo que tenemos que aplicar, que tenemos que pensar es en lo siguiente. Si yo voy un ratito a E3, bien en E3, recuerden lo que les dije en la última clase, esto de aquí es algo que vamos a venir siempre a E3, o sea, siempre vamos a tener que venir a E3 para calcular el esfuerzo nominal, pero lo que ahora me interesa de E3 es simplemente el esfuerzo elástico. Entonces, yo voy a poner aquí cálculo cálculo de FE siguiendo E3. ¿Sí? Entonces vamos a calcular el esfuerzo elástico de pandeo, en este caso por flexión, porque eso es lo que trata E3, pandeo por flexión. Y si nosotros recordamos un poquito lo que nos dice, es básicamente aplicar la ecuación de Euler, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, E3 es básicamente aplicar la ecuación de Euler. Esto sería algo así. Entonces, esta es la ecuación de Euler, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero recuerdan lo que estábamos hablando en la clase del jueves, que fue presencial, la clase del jueves, la clase presencial. Les había dicho de que esta ecuación, en el caso de una columna que no tenga restricciones, se aplica siempre para el eje débil, porque el eje débil tiene el menor radio de giro y va a hacer que este valor de aquí sea, al ser menor el radio de giro, va a hacer que este resultado sea mayor y eso va a hacer que el esfuerzo elástico baje, ¿no? ¿Sí? Entonces, entre dos valores de FE siempre nos interesa el más bajo, porque quiere decir que con ese esfuerzo menor va a pandear primero, eso es lo que quiere decir. Eso les había dicho que cuando tenemos una columna que no tiene ningún tipo de restricción, pero aquí sí hay una restricción en el medio con respecto al eje débil, ¿ok? Hay una restricción en el medio. Entonces, aquí yo no me puedo confiar y tengo que calcular para ambos, ¿sí? Tengo que calcular para el eje mayor, ¿sí? Para el eje mayor y para el eje menor también debo calcular. ¿Sí? Solo que aquí la longitud K por L, ¿cuánto sería la longitud K por L? Aquí vamos a poner eje mayor. Y aquí vamos a poner eje menor. ¿Ok? Según el problema, a la mitad se tiene restricción al pandeo con respecto al eje débil. O sea que esta restricción que aparece aquí es una restricción con respecto al eje débil solamente. ¿Ok? Eso quiere decir que para el eje mayor, el K por L vale simplemente, recuerden que la altura total de la columna es 12 metros. El K por L vale 12 metros.
Pero para el eje menor, el K por L vale 6 metros. ¿Ok? 6 metros. Si quieren, a este le pueden poner KLX, a este KLI, no hay tanto lío con eso. Pero lo importante es entender eso, que aquí la longitud de pandeo con respecto al eje menor es 6 metros. En condiciones normales, ambos serían 12 metros. Y como les dije, sería una pérdida de tiempo calcular para el eje mayor y para el eje menor. Siempre tendremos que calcular para el eje menor porque ese va a regir. Pero en este caso yo no me puedo confiar porque la longitud de pandeo con respecto al eje menor es la mitad del eje mayor. Entonces, podría darse el caso muy particular que en este caso, perdón la redundancia, sea el eje mayor el que esté controlando, porque tiene una longitud de pandeo mucho más larga y va a aguantar menos fuerza. ¿Ok? Entonces yo tengo que hacer los cálculos con estos valores. ¿Sí? Si no quedó muy claro, tal vez, justamente quise preparar un modelito, lo vamos a ver así, en líneas, y quizás tal vez se ve mejor. ¿Ok? Entonces, fíjense, este es nuestro caso. Nuestra columna se ve así. Tenemos nuestra columna y tenemos nuestra viga. Vemos que ahí hay una articulación, todo muy bien. Si yo pusiera un 3D de solamente líneas, ustedes pueden ver que aquí cuando se dibuja, aquí aparece una viga, que es justamente la que está causando la restricción. Vamos a poner en líneas, voy a girar un poco el modelo y vemos esto, ¿no? Vemos, no sé si se alcanza a ver aquí, esta es la sección de nuestra viga, ¿sí? Perdón, nuestra columna, y como vemos, este elemento que aparece aquí, lo que está haciendo es restringir el pandeo con respecto al eje débil de la columna. Y voy a explicarme con un dibujito adicional. El eje débil de esta columna es este, ¿no? Lo voy a dibujar aquí. Ese es el eje débil. ¿Sí? Nuestro eje I. ¿Ok? Ese es nuestro eje débil. Entonces, si yo quiero entender cuál es el plano de pandeo alrededor, escuchen bien el término, alrededor del eje I, simplemente regla de la mano derecha, con mi pulgar paralelo a ese eje débil, y con los siguientes dedos yo encuentro el sentido del giro, voy a encontrar el sentido del plano. Entonces, claramente me doy cuenta de que si ustedes ven en la pantalla inferior derecha, ven 3 ejes globales y el plano de pandeo sería un plano paralelo al eje XY, ¿no? Ese sería mi plano de pandeo, ¿no? Ese sería mi plano de pandeo, un plano paralelo al eje XY. En este plano es donde va a pandear la columna. Y si yo me fijo, esa viga que está apareciendo justamente está perpendicular a ese plano y por eso restringe el pandeo de la columna. No va a dejar que la columna pandee libremente. Por supuesto va a pandear, pero ya no libremente porque está actuando a la mitad. Y en vez de que su longitud de pandeo sea 12 metros, ahora va a ser 6 metros porque este elemento que hemos aumentado está justamente a la mitad, ¿no? Entonces, por eso que la longitud de pandeo con respecto al eje débil ya no es 12 metros, sino es 6 metros y 6 metros. O sea, es simplemente 6 metros. ¿Ok? Entonces, espero que con eso quede claro. Y volvemos a nuestra presentación. Entonces, lo que yo tengo que hacer ahora aquí es simplemente, primero transformar, ¿sí? Estos 12 metros los voy a transformar a pies y a pulgadas finalmente. Entonces, 12 metros serían, por 100 serían 1200 centímetros, dividido entre 2.54. Estos son 472
472.44 pulgadas, ¿no es cierto? Inch, ¿sí? Ese valor dividido entre 2 es obviamente la mitad, pues vamos a hacer de nuevo, 100 entre 2.54, entonces es 236.22 inch, ¿no? Entonces, ese valor es importante, ¿no? Porque todos los valores los tenemos en unidades inglesas, entonces es importante que la longitud transformemos. Sería más fácil transformar la longitud a unidades inglesas que todo lo que tenemos aquí está transformándolo, ¿no? Bien, entonces apliquemos la ecuación. Esto va a ser prácticamente pi cuadrado por e, que vale 29.000, ¿no es cierto? K por L, que valdría 472.44, y el valor del radio de giro que aparece aquí es el radio de giro con respecto al eje X, ¿no? 6.17. Aquí es 6.17. ¿Ok? Lo mismo hacemos con este otro lado. Vamos a tener aquí 29.000. Aquí este K por L vale 236.22. Y el radio de giro con respecto al eje débil vale 3.71. 3.71. Muy bien, entonces, ¿cuánto sale este valor? ¿Cuánto sale este otro? El segundo valor sale 70.601. ¿El de abajo? Sí, Ya. Perdón. ¿Dónde está mi lápiz? ¿Por qué está bien? Ya. Perdón, ¿me puedes volver a repetir? Ya. 70.601. 601. 70.62. Sí. Ok. Ah, no, 60. 601. 601, ok. 70.6. Sí. Perfecto. Ya, gracias. Esto sería KSI, ¿no es cierto? Y este otro de aquí. 48.8. 48.82. Ya. KSI. Perfecto. También los dos valores. Correcto, está muy bien. Entonces, una conclusión interesante. Gracias por ese arrastramiento, quien está controlando el pandeo por presión es el eje fuerte. Nosotros sabemos que normalmente una columna que no tuviese arrastramientos, ¿no es cierto? Una columna siempre, por ley, va a pandear con respecto al eje débil, ¿no? Pero en este caso particular, la regla se está violando. ¿Por qué? Porque hemos puesto un arrastramiento a la mitad justamente con respecto al eje débil, y ya no es el pandeo con respecto al eje débil que está controlando, es el pandeo con respecto al eje fuerte, ¿no? Entonces es una conclusión interesante de estos pequeños cálculos que acabamos de hacer. No son cálculos, como ven, simples, no hay que resolver nada complicado, es simplemente no equivocarse en la calculadora, hacer bien la transformación de unidades. Ojo, en los exámenes yo reviso
¿ok? Pongan unidades a los resultados, no se olviden. No es necesario que dentro del cálculo como tal, como se ve aquí, yo ponga las unidades, porque se va a hacer el doble de grande la ecuación innecesariamente, pero siempre en el resultado las unidades correctas, ¿ok? Bien, entonces ya hemos hecho el cálculo del esfuerzo elástico siguiendo E3. Vemos claramente quién está controlando. Podríamos, si queremos, agregar una nota, pero lo vamos a dejar ahí. Este sería punto número 2. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Duplicate slide. Vamos a hacer nuestro punto E3. Nuestro paso 3, que sería el cálculo de FE siguiendo E4. ¿Por qué? Si nosotros nos vamos a E4, E4 habla de pandeo torsional y flexotorsional. Y también mete en el baile a angulares simples y miembros que no tienen elementos esbeltos. Entonces vamos a leer en inglés esto de aquí. Obviamente yo lo voy a leer con una traducción coloquial al español. Dice, esta sección aplica a miembros de simetría simple y secciones no simétricas, algunas secciones dobles simétricas, como las secciones cruciformes o las secciones armadas, y esto presten atención, secciones doblemente simétricas cuando la longitud de torsión exceda a la longitud lateral del miembro, ¿no? Dice, all without a slender element, todo sin elementos rectos, pero esta es la parte que me interesa, ¿sí? Y secciones doblemente simétricas cuando la longitud de torsión exceda la longitud lateral del miembro. ¿Okay? Entonces, esta es la parte, digamos, importante. ¿Cuál es esa longitud de torsión? Nosotros siempre que estuvimos hablando, hablamos de una longitud de pandeo con respecto al eje fuerte, ¿no es cierto? Y con respecto al eje débil. Pero aquí nos habla ya el programa o la especificación, perdón, nos habla de otra longitud. Bueno, vamos a dibujar nuevamente los ejes. Este es el eje. Vamos a utilizar un lápiz un poquito más fino. Ahí. Entonces, este es el eje que nosotros denominamos menor, ¿no es cierto? Es el menor principal en este caso. Coinciden los ejes de geometría con los ejes principales porque es una sección doblemente simétrica. Y este de aquí vendría a ser el eje mayor, principal, ¿no es cierto? ¿Sí? El momento de inercia con respecto a este eje es bastante más grande que con respecto a este eje de aquí. Pero aquí nos habla, y bueno, y cuando hablábamos de longitudes de pandeo, lo que hacíamos era agarrar la regla de la mano derecha y fijarnos el giro para encontrar cuál es el plano de pandeo con respecto al eje menor, que sería un plano paralelo a X. Y mientras que para el eje mayor, agarro mano derecha, ¿no es cierto? No se ve, entiendo de este lado, pero agarro la mano derecha con mi pulgar paralelo al eje mayor, ¿sí? Y con los giros o con los restantes dedos encuentro el plano de pandeo. Y el plano de pandeo con respecto al eje mayor es un plano IZ, ¿no es cierto? El plano IZ. Y con eso puedo ver si hay elementos que restringen el pandeo o no. Pero aquí la especificación me habla de otro eje de pandeo. Me dice, en realidad, de otra longitud, para el torsional and braced length. Entonces, estamos hablando de una longitud torsional, ya no un LX ni un LI, ¿no? Porque para el eje menor, cuando nosotros encontramos la longitud, a este le llamamos generalmente LI y a este le llamamos LX, hablando de la longitud, ¿no es cierto? Aquí nosotros
en nuestros cálculos anteriores, este de aquí, esta longitud que aparece aquí vendría a ser el LX y esta longitud que aparece aquí es el LI, ¿no? Pero ¿cuál es esa longitud de torsión? Bueno, les cuento que esa longitud de torsión, como su nombre dice, torsión, es la longitud axial. Vamos a dibujarlo con otro color. Es la longitud axial. Entonces, este elemento tiene un eje axial. Bueno, ese eje axial podría experimentar torsión. Entonces, esa es la longitud a torsión. Ahora, pensemos un poquito. Si no hubiese esta viga que tenemos aquí, su longitud a torsión sería los 12 metros también. Lo mismo que el L, que era perdón, aquí fíjense que me equivoqué. Me equivoqué. Esto voy a dejar aquí. Este no me deja agarrar, a ver, aquí está. En realidad me equivoqué no para ese, me equivoqué para este de aquí. Lo vamos a corregir, ¿ok? No tiene que haber errores. Entonces, este es el eje menor, es el LI. Este es el eje mayor, es el LX. Y este eje axial vendría a ser el LT. O también le llaman LZ, como quieran, ¿ok? En RAN Elements utilizamos, por ejemplo, la terminología LZ, pero, por ejemplo, dentro de la especificación se utiliza LT. ¿Okay? Entonces, si no hubiese ese elemento, este de aquí, las tres longitudes serían lo mismo, ¿no es cierto? El LX, el LI y el LT, todas serían lo mismo, valdrían L. Pero producto de este elemento de aquí, habíamos visto que el LX sigue valiendo 12 metros, es decir, L, la longitud del miembro. El LI vale L medio. ¿Y qué pasa con el LZ? Este elemento que tenemos aquí puede restringir en ese punto donde se conecta el giro. ¿Puede restringir el giro? Bueno, es una buena pregunta. Si es que realmente puede restringir el giro, porque si pudiera esta viga restringir el giro, entonces el LZ o el LT también sería L medio, porque este elemento está restringiendo el giro. ¿De qué depende de que restrinja el giro? Bueno, depende de la conexión, de cómo se conecta esta viga con esta columna, ¿sí? Depende de la rigidez de la conexión. Generalmente, si le colocamos ahí, si aplicamos en ese nudo, en esta junta de aquí, una conexión que solamente transmite corte, entonces son conexiones de baja rigidez. En ese caso especial, cuando son conexiones de corte, entre comillas de baja rigidez, nosotros asumimos que no le va a impedir al giro en ese punto. Por lo tanto, el LT sería igual al LZ. Pero, si en este punto, en vez de aplicar una conexión a corte, aplicamos una conexión a momento, que son conexiones más rígidas, que pueden ser una plancha impernada o puede ser directamente soldado, entonces ahí nosotros podemos considerar que hay una restricción al giro y en ese caso la longitud LZ sería L medio, porque estaría restringiendo el giro en ese punto. Esa viga no va a dejar, producto de la rigidez de su conexión, de que gire libremente, ¿no? Entonces ahí podemos considerar que el LZ se va a la mitad. En este caso en particular, en este ejemplo, no se nos dice nada, ¿no? A la mitad se tiene restricción al pandeo con respecto al eje débil, ¿ok? Como no nos dicen nada, nosotros podríamos asumir la situación, digamos, más conservadora. ¿Cuál sería la situación más conservadora? El LZ es igual al L, ¿no?
Entonces podríamos asumir que el LZ es igual al L. Y eso es lo que vamos a hacer. Porque no nos dice nada del problema. Entonces tenemos que asumir que el LZ es igual al L. Entonces quiero que se presten atención aquí. Y lo vamos a poner aquí de manera, esto hemos duplicado aquí. Ok, ya. Voy a borrar todos esos dibujos. Ya. Vamos a poner aquí una nota, por ejemplo. Vamos a poner una nota similar a esta para justificar. Como no se tiene información de la conexión entre el elemento de Arioste y la columna, asumiremos que dicha conexión no restringe la rotación en dicho punto. Por lo tanto, la longitud torsional no ariostrada es igual a la longitud física de la columna. ¿Ok? En pocas palabras, esto quiere decir que LZ o LT en este caso es igual a L y eso es igual a 12 metros y eso es igual a 472.44 pulgadas. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Si nosotros volvemos a la especificación, dice, when the torsional unbraced length exceeds the lateral unbraced length. When the torsional unbraced length exceeds the lateral unbraced length. Cuando la longitud torsional no ariostrada excede a la longitud lateral no ariostrada. Y en este caso, nosotros podemos ver que este valor es mayor, por ejemplo, al LX, ¿no es cierto? Porque el LX es la mitad de este valor. ¿Esto qué quiere decir? Que yo sí o sí tengo que verificar la sección E4, es decir, tengo que calcular el esfuerzo elástico de pandeo torsional por E4. ¿Por qué? Porque tengo un caso particular en el que el LT es más grande que el LX. Si bien el LT es menor al LI, ¿no es cierto? Porque el LI es menor o igual, mejor dicho, no menor, sino menor o igual, o en este caso, para ser exactos, es igual al LI, pero como el LT es mayor al LX, entonces yo tengo que verificar. O sea, siempre que la longitud de torsión no arrastrada torsional sea mayor a una de las dos longitudes no arrastradas laterales, yo tengo que, por norma, tengo que verificar el pandeo torsional, porque se podría dar el caso que el pandeo torsional esté controlando el diseño. Se puede dar ese caso. Así que yo no me puedo saltar alegremente. ¿En qué caso yo no hago E3 o en qué caso yo no hago la sección E4 cuando el LT es igual a las otras longitudes o es mayor? ¿No? Y en este caso, el LT, lo voy a escribir, si en este caso el LT fuera igual al LX, si fuera igual al LI, y esto fuera igual a L o a cualquier fracción de L, pero todas iguales, entonces E4 no aplica. Y si quiero lo puedo calcular y lo que voy a ver es que el esfuerzo de E4 me va a salir más grande que los otros esfuerzos.
Eso quiere decir, en pocas palabras, que nunca va a aplicar. ¿Ok? Pero en este caso tenemos la situación de que el LT es mayor al LX y el LT es igual al LI. Entonces, perdón, no está bien esto de aquí, ¿no? Esto es al revés, perdón, esto es al revés, todo esto que he escrito está mal. No es mayor al LX, es mayor al LI, ¿no es cierto? Y el LT es igual al LX, ¿no? Nadie me ha corregido eso. ¿Okay? Entonces, en este caso particular les estaba diciendo que como el LT es mayor al LI, a pesar de que el LT es igual al LX, entonces yo tengo que aplicar E4. En este otro caso, si es que se cumple esto, E4 no aplica. Vuelvo a repetir, puedo calcular. Tampoco la norma me dice que no calcule, puedo calcular. El resultado que voy a obtener es que el esfuerzo de pandeo torsional va a ser muy grande y jamás va a controlar el diseño. Siempre son los valores bajos los que controlan el diseño, porque se supone que llego a ese valor y ya falla, ya no puedo llegar al siguiente valor. ¿Ok? Bien, entonces, explicado eso, no es algo complicado, es simplemente tener clara la figura de las tres longitudes. Vamos a calcular, E4. Entonces, si nos vamos a E4, hay A, B, C, hay tres casos, o sea, hay tres posibles casos. ¿Qué caso aplica? Muy simple, hay que leer. Aquí dice que el inciso A aplica para secciones doblemente simétricas, ¿sí? Que están girando alrededor del centro de corte. El inciso B me habla de secciones simplemente simétricas y el inciso C me habla de secciones asimétricas. Por lo tanto, el inciso C y el inciso B no aplican, ¿no? Porque mi sección es doblemente simétrica y lo que aplica es el inciso A. Entonces, yo voy a hacer un copy de esta ecuación y voy a reemplazar los valores. Es esta la ecuación que debo aplicar. Esta ecuación es una ecuación esta ecuación que aparece aquí es una ecuación de pandeo torsional. Si ustedes leen E4, E4 dice torsional and flexural torsional backing. Es decir, pandeo torsional y pandeo flexo torsional. Para secciones doblemente simétricas, lo que aplica es el pandeo torsional, es esta la ecuación, ¿no? Pi cuadrado E por la constante de alabeo, la longitud LZ, que vendría a ser la longitud no arrastrada torsional al cuadrado, G, que es el módulo de elasticidad transversal, J, que es la constante de Saint-Venant, y aquí tenemos en el denominador la suma de las inercias con respecto a esos ejes de simetría, ¿no? Entonces es una ecuación de pandeo torsional. Mientras que esta de aquí, pueden ver que tiene una componente de pandeo por flexión y tiene una componente de pandeo torsional. Por eso que esta es flexo-torsional. Entonces, para secciones doblemente simétricas es simplemente pandeo torsional, ¿ok? Entonces reemplacemos los valores y veamos qué tenemos. FE, pi cuadrado por E vale 29.000. 29.000 por CB doble es un dato, aquí está, vale 18.000, es la constante de alabeo. ¿Qué está queriendo hacer esto? Es como que tuviese 18.000. ¿Ok? Ahora sí, ¿cuánto vale LCZ al cuadrado? Vale
472.44, esto al cuadrado, ¿no es cierto? Más que es la constante, es el módulo de elasticidad transversal, ¿vale? 11.200 KSI. Este valor tienen que conocerlo también de memoria, ¿ok? 11.200 KSI. Es lo mismo que el E, 29.000, son valores constantes para los distintos tipos de acero. De todas maneras, ese valor aparece aquí. Aquí lo pueden revisar. Aquí está, ¿no? Que vale 11.200 KSI, ¿ok? Siempre cuidado con las unidades. J, ¿cuánto vale J? J vale, la constante de torsión de Swain-Venant vale 5.37. 5.37. Este valor de aquí se encuentra como una suma a los cubos de los espesores por sus anchos. Este otro de aquí es un valor torsional muy complejo de calcular. Se necesitan muchos cálculos para poder determinar este valor, ¿no? Por eso es que este valor de aquí se presta muy bien para poder calcularlo con métodos numéricos. ¿Okay? Recuerdo que una vez asistí de tribunal a una tesis de licenciatura recuerdo, era un joven de la UPSA, que justamente hizo un pequeño programita de MATLAB para calcular el CW de algunos tipos de secciones abiertas, ¿no? Pero estas son propiedades torsionales muy importantes, ¿no? 5.37 es J, muy bien. Todo esto, 1 sobre la suma de las inercias. La inercia vale 1110 más 402. Y listo, a calcular este valor. ¿Okay? ¿Cuánto sale ese valor, por favor? Sale 55.044. Ya. Venga, yo verifico ese valor. Correcto, 55.04, ¿no? Sí. 55, muchísimas gracias. 0.4, esto está en KSI. Sí, siempre cuidado con las unidades, ¿no? Entonces, simplemente como comentario, el E está en KSI, entonces KSI, es decir, tiene su parte de longitud que está en pulgadas, el CW está en pulgadas a la secta, el LSZ está en pulgadas, va a estar en pulgadas al cuadrado una vez que se eleva al cuadrado. Las inercias, aquí fíjense, me equivoqué yo tontamente, esto es sobre 1, ¿no? Ah, no, perdón, no, está bien, está bien. Luego viene el G, que está en KSI, también su componente de longitud está en pulgadas, el J está en pulgadas, no sé, todo está bien en cuanto al tema de unidades y el resultado va a estar en KSI, ¿no? Entonces, siempre tengan ese cuidadito con las unidades, ¿okay? Bien, ya hemos calculado entonces el esfuerzo elástico de pandeo torsional. Como paso número 4, vamos a poner aquí cálculo de Fn. Vamos a calcular el esfuerzo nominal. Y esto siempre se lo hace siguiendo E3. Eso es lo que mucho quise insistirles el pasado, la anterior clase virtual. Ahora que me acuerdo, esa clase se interrumpió porque se cortó un segundo, se cortó aquí la luz y se cortó todo al final, el Zoom y demás. Y por eso luego les dije que ya se cortó más la clase. Ya. Bien, vamos a calcular el esfuerzo nominal. Entonces, lo que acabamos de hacer, como un repaso así muy rápido, es calcular el esfuerzo de pandeo por flexión siguiendo E3. Hemos encontrado estos dos valores.
Luego hemos calculado el esfuerzo de pandeo torsional siguiendo E4, hemos calculado este valor. Ahora vamos a calcular Fn. Como comentario simplemente, para calcular Fn, volvamos siempre Fn, siempre, por más cualquier tipo de sección que sea. Fíjense, aquí están todas las secciones que podemos diseñar según la especificación. No importa el tipo de sección, si es un tubo redondo, si es una sección armada, si es un angular, si es un tubo HCS, no importa, el Fn siempre se calcula con E3. Siempre venimos y calculamos aquí con E3. ¿Ok? Pero para calcular el Fn, yo necesito conocer el Fe. Fíjense que ya sea que calcule el Fn con la ecuación E32, que este es un pandeo inelástico, o que calcule con E33, que es un pandeo elástico. ¿Se acuerdan de esto? Ahora déjenme ver si he guardado, me acuerdo, ese Excel, en un segundo. Habíamos hecho unos dibujos interesantes, ¿no es cierto? ¿Sí? Les había mostrado que esta es la curva, digamos, que uno calcula con la ecuación de Euler, pero a ese valor hay que ponerle un límite porque no nos podemos pasar de la afluencia, ¿de acuerdo? Aquí está el límite claramente, por eso hay un min aquí, un mínimo. Pero luego les comenté que los resultados experimentales estaban cerca, pero no eran exactamente los valores que se predicen con las ecuaciones matemáticas, y eso es muy importante tener en cuenta, ¿no? Una cosa es el modelo matemático, y siempre se tiene que acompañar con experimentos, con experiencias, con ensayos, ¿no? Y los ensayos justamente tienen una diferencia con los resultados matemáticos, y esa diferencia es la que se ve ajustada con estas dos curvas, ¿no? Esta curva de aquí es la que ajusta esta parte de aquí, que es lo que se denomina, es el rango elástico del pandeo, y la otra curva, esta otra curva de aquí, esta otra ecuación, es la que ajusta a esta otra parte, que es un rango de pandeo inelástico. ¿Okay? Entonces, estos valores de aquí han sido encontrados haciendo ajustes a resultados experimentales, ¿no? ¿Sí? Son valores que consideran justamente también la incertidumbre, consideran también los esfuerzos residuales y la inelasticidad propia del material. Bien, entonces, para saber si utilizo la ecuación E32 o E33, yo debo conocer primero esto de aquí, ¿no? Esta relación. Fíjense que lo pueden hacer con esta relación o con esta. Yo prefiero siempre esta de aquí, me parece más directo. Si quieren pueden utilizar esto de aquí, pero les garantizo que en alguna oportunidad les va a fallar, ¿ok? Se van a confundir. Con esto de aquí no hay errores. Con esto nunca hay errores, ¿ok? Pero sea como sea, necesito el FE. Sea que haga esto o que haga esto, necesito el FE para calcular, necesito el FE para calcular. Entonces, como no vamos a hacer siguiendo esto o esto, sino directamente con esta relación, yo necesito el FE. ¿Cuál es el FE? Tenemos tres FEs. Tenemos dos por pandeo por flexión, uno con respecto al eje fuerte y otro con respecto al eje débil, ¿no es cierto? Y tenemos uno por pandeo torsional. ¿Cuál es mi FE? Entonces aquí vamos a calcular lo siguiente. El FE nuestro FE va a ser el mínimo de los valores que hubiésemos calculado. El FX, el FEI
y del FEZ. El mínimo de esos tres valores va a ser mi FE. ¿Ok? Entonces, si yo reemplazo esto aquí, entonces, ¿cuánto vale mi FEX? Bueno, mi FEX vale 48.82. 48.82. Mi FEI, ¿cuánto vale? 70.6. 70.6. Vamos a hacerlo así con espacio. Mejor le vamos a poner un punto y coma para que se vea mejor. Y el FEZ vale 55.04. 55.04. ¿Ok? Entonces, ¿quién es mi esfuerzo elástico que controla el pandeo, ya sea por flexión o torsional? Claramente es 48.82 KSI. Y aquí podemos poner una notita. Siempre las notitas yo le doy mucha importancia porque denotan que uno entiende el tema, ¿no? El esfuerzo elástico de pandeo por flexión con respecto al eje fuerte controla el diseño de la controla o simplemente ahí controla. El esfuerzo elástico de pandeo por flexión con respecto al eje fuerte controla el pandeo global, así le vamos a llamar, global, así también se conoce. El pandeo global es el pandeo por flexión, el pandeo torsional y el pandeo flexo-torsional. Entonces, me gusta este comentario. El esfuerzo elástico de pandeo por flexión con respecto al eje fuerte controla el pandeo global. Belleza, ya sabemos cuánto vale FE, entonces ahora podríamos nosotros calcular. Entonces voy a hacer un copy paste de esto de aquí para ver cuál de estas aplica. Entonces, lo primero que tendré que hacer es calcular cuánto vale FE sobre FI sobre FE. Entonces, FI vale, vamos a calcularlo aquí, FI sobre FE. FI vale 50 KSI, ¿no es cierto? Y FE vale 48.82. Entonces, 50 dividido entre 48.82, eso da 1.024. 1.024. ¿Ok? Entonces, claramente vemos que este valor es menor o igual a 2.25. ¿Sí? Por lo tanto, yo voy a calcular con esta ecuación. Es decir, que esto de aquí, esta ecuación de aquí no aplica. ¿Sí? Esto no aplica. Entonces, no lo voy a dejar así feo. Voy a cortarlo. Ingeniero, ¿el valor de FI no sería 70.6? No. FI es el esfuerzo de fluencia del material. Si nuestra columna es un material A992 grados 50, eso quiere decir que su FI es 50 KSI. ¿Ok? No vayan a confundirse. Este FI que aparece aquí es la fluencia del material. ¿Sí? Ya entiendo por qué la pregunta. Este I que ustedes ven en la norma, y está buena la pregunta, si bien veo que te estás confundiendo, pero me parece bien que hayas preguntado para que subsanes ese pequeño detalle. Esta I que aparece aquí no es del eje débil, es de la palabra yielding, ¿no? De fluencia, ¿ok? Si nos fijamos nosotros y nos vamos a nomenclatura,
porque esto tiene su nomenclatura, glosario, abreviaciones, vamos a ver, creo que aquí está símbolos, aquí, en símbolos, simbología, vamos a avanzar hasta aquí está el F. Entonces, este es el FI. No tiene nada que ver con el eje mayor o el eje menor en este caso, sino que es el esfuerzo de fluencia, ¿ok? En este caso, si queremos ser un poquito más específico, el esfuerzo especificado mínimo de fluencia, porque en realidad es el valor mínimo del material, ¿no? Porque siempre se trabaja del lado conservador. Cuando uno hace ensayos a planchas, generalmente los esfuerzos de fluencia que se obtienen son menores a este de aquí, porque ustedes saben que por un tema de estadística, siempre tenemos que, los valores siempre tienen que estar arriba del 95%, ¿no es cierto?, de seguridad. Entonces, este FI es la fluencia del material, ¿ok? Espero que con eso quede claro. Entonces, como es un material A992 grados 50, su fluencia es 50 KSI. Si fuera un material A36, su fluencia sería 36 KSI, ¿no? Ojo con eso. Bien, entonces, ahora podemos calcular y obtener finalmente cuánto es el esfuerzo nominal. Esto sería 0.658 elevado a este cociente, que es básicamente 1.024, ¿sí? Y todo esto multiplicado por FI, que vale 50. Entonces, ¿cuánto vale el esfuerzo nominal? Me sale 32.56. Sí, 32.57. ¿no? Correcto, 57 redondeado. 32.57 KSI. Muy bien, ya tenemos el esfuerzo nominal. Entonces ya estamos a un paso. Será nuestro paso 5. Lo podemos hacer. Le vamos a dar un guardar aquí. Le podemos hacer aquí. 5, cálculo de la resistencia de diseño. Vamos a calcular la resistencia de diseño. ¿Ok? Entonces, para calcular la resistencia de diseño, primero yo necesito calcular la resistencia nominal. Eso también siempre está en la sección E3, ¿cierto? En la sección E3 está el cálculo de la resistencia nominal. Esa resistencia nominal, de aquí, Tn, no es más que el esfuerzo nominal que acabamos de calcular por el área gruesa. Entonces, lo primero que vamos a calcular es la resistencia. Antes de calcular la resistencia de diseño, la resistencia nominal. Sería Fn por el área gruesa. Fn acabamos de calcular, vale 32.57. Y el área gruesa es un dato, aquí está, vale 29.1 pulgadas al cuadrado, ¿no? 29.1 pulgadas al cuadrado. Entonces, multiplicamos estos dos valores, una simple multiplicación por 29.1, y eso me da 947.75 unidades kip, ¿no? Kip, es decir, casi 1000 libras fuerzas de resistencia nominal. Una vez ya calculo la resistencia nominal, a este valor le aplico el factor de reducción pi, que vale 0.9, eso está al principio de la sección E3, ¿sí? Y obtendré la resistencia de diseño, ¿sí? Este valor por 0.9 y obtenemos 852.98. Esta es
mi respuesta, este es mi resultado. Bueno, al cálculo de la capacidad de compresión. O sea, esta es la capacidad a compresión de este perfil. Puede aguantar 852.98 kips de fuerza en un estado último, ¿no? Siempre en estado último. Eso, por ejemplo, si quiero saber en toneladas, estamos hablando de que son aproximadamente 387 toneladas que puede resistir esta columna, ¿no? Una carga interesante, ¿no? 387 toneladas. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna consulta? Está claro, ingeniero. Ya. Perfecto. Entonces, como ya son las 10, vamos a quedar ahí. Simplemente les voy a dar una indicación para que ustedes ya calculen la carga viva. ¿Ok? Hemos respondido, digamos, el 90% del problema, pero falta un 10%, porque hemos encontrado el cálculo de la capacidad de compresión. Este valor, 852.98, yo lo tengo que comparar a este QL medio, que es la carga que puede, o que mejor dicho, la carga que recibe, ya producto de la estática, ¿no? Que tiene QL medio de carga. Pero este Q de aquí tiene una componente de carga muerta y tiene una componente de carga viva. Y cuando se combina la carga muerta con la carga viva, la carga muerta se aplica con un factor de 1.2 y la carga viva se aplica con un factor de 1.6. Entonces, van a igualar por un lado la capacidad, que ya sabemos cuánto vale la capacidad, vale 852.98 kips, y eso lo van a igualar a QL medio, pero ese Q, este Q que tienen ahí, es, ahora en paréntesis, 1.2 del Q de la carga muerta más 1.6 el Q de la carga viva. Van a tener una ecuación con una incógnita que es la carga viva y simplemente despejan, ¿ok? Trátenlo de resolver, ¿ok? De todas maneras, el día viernes vamos a resolverlo conmigo, pero si lo pueden resolver ustedes, sería genial. Quedamos ahí entonces y nos vemos el día jueves, ¿ok? Hola, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.